Tenisando, dinis aliege onune guiñato un badi ñumu. Guin nega un padi ñumu, kuke pudi nenu nashpipa. Muy bien, empecemos desde el principio. ¿Cómo nos podríamos saludar tú y yo si nos encontramos en la calle, pero en otomí? El saludo otomí es algo muy complejo y bastante interesante de asimilar, ya que si hay personas de 65 años en la audiencia, no me dejarán mentir, cuando una persona hablante del otomí se encontraba con otra, su saludo podría tardar de 20 a 30 segundos, algo demasiado largo a comparación de nuestro saludo más cotidiano, que sería un hola o un buenos días, que tardaría de entre 1 o 2 segundos. La cuestión de saludar en otomí tiene sus reglas y tiene sus aspectos muy distintivos del idioma, ya que no solo combina el respeto a la persona, sino combina los rasgos familiares, rasgos amistosos que se tienen de la persona a otra. Apuesto a que alguna vez has escuchado la palabra teshkihatsi y teshkede, incluso que la hayas escuchado de una persona que habla otomí, y de seguro has pensado que significa buenos días y buenas tardes, pero déjame decirte que eso no es así. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo? Si mis abuelitos siempre me decían que teshkihatsi era buenos días y teshkede era buenas tardes. Dime, ¿cuáles son tus argumentos o por qué nos planteas esta información de que teshkihatsi y teshkede no significan buenos días y buenas tardes? ¿Cuáles son tus razones? Si analizamos la palabra teshkihatsi, nos encontraremos con los siguientes términos. Tesh, que hace alusión a la pregunta ¿cómo? Ki, que viene de la segunda persona del singular nuki. Y finalmente hiatsi, que se puede traducir como amanecer. Podemos observar que eso no quiere decir nada o se acerca nada al término buenos días. Sin embargo, sí se acerca a la siguiente pregunta. ¿Cómo amaneciste? Que es la verdadera traducción de teshkihatsi. ¿Cómo amaneciste? Si analizamos la morfología de la palabra buenos días, podemos observar que ésta se divide en los siguientes términos. Buen, que significa apócope de bueno. Se usa precediendo a un sustantivo o a un verbo en infinitivo. O masculinidad. S, pluralidad. Día, el tiempo en que se tarda la Tierra en dar una vuelta en sí misma, que dura 24 horas. También se le puede dar uso de unidad de tiempo. La S, otra vez pluralidad. Por lo previamente planteado, se entiende que la frase buenos días es utilizada para proporcionar una muestra de afecto y buenos deseos hacia la otra persona que está iniciando su día. El caso similar ocurre con la frase buenas tardes, que la única diferencia de la análisis que hicimos con la frase anterior es el significado de día y de tarde. La palabra teshkede, en realidad su correcta pronunciación es teshkede y su correcta traducción es ¿cómo pasaste la tarde? Aquí podemos observar un patrón que es entre teshkihatsi y teshkede, que ambas preguntan por el estado físico y emocional de la persona, ya que si recordamos, los habitantes de Ixtenco de ese entonces se daban más por preguntar sobre cómo había amanecido la persona, si había amanecido bien, cómo le estaba yendo esta tarde, si había ocurrido algún problema o alguna sorpresa, ya que para ellos era primordial preguntar eso en lugar de desearle un buen día como hacemos en la actualidad. Ahora ya tenemos nuestros dos primeros saludos que aprenderemos hoy. Teshkihatsi, que significa cómo amaneciste, que se usa en la mañana, y teshkede, que significa cómo pasaste la tarde, que se usa obviamente en la tarde. Cuando se trata de que un menor quiere saludar a una persona mayor, se le debe poner la siguiente frase después del saludo. La frase tsu. Tsu es una frase que se utiliza para denotar el rango social que tiene la persona, es decir, si es mayor de edad o si es menor. Entonces, si queremos saludar a una persona mayor que nosotros, tendremos que acompañar la frase tsu. Por ejemplo, teshkede tsu, teshkihatsi tsu. Si el saludo no se acompaña con la palabra tsu,
podríamos denotar que hay más familiaridad y más confianza entre las personas, es decir, baja su formalidad a una formalidad no muy alta. Teniendo esto en cuenta, yo considero que es bueno usar la frase Teshkihatsi y Teshkede como saludo más común, ya que es la palabra más antigua utilizada para denotar respeto hacia una persona que te encuentras en la calle. Sin embargo, que se entienda que su significado es más bien una pregunta sobre el estado de la persona y no como deseándole un buen día, que sería la traducción para nuestro saludo de buenas tardes o buenos días. En el otomí aún no existe una traducción concreta para la palabra hola. Sin embargo, sí existe una forma de saludar de manera informal a otra persona. Su uso se restringe a ciertas edades y a ciertos rangos, ya que, repito, su uso no es muy común en personas mayores y mucho menos de menores a mayores. Esa palabra es tenizando. Y ahora, ¿cómo nos podemos despedir en otomí? Para ello existen algunas palabras que nos pueden ayudar para hacerlo. Tenemos la palabra magaya, que se podría traducir como adiós, palabra muy usada cuando una persona se encontraba a otra en la calle, en el mercado, etc. y se quería despedir de esa persona. También tenemos la palabra nunishudi, que se podría traducir como hasta mañana. Algunos de ustedes me preguntarán, oye, yo recuerdo que mis abuelitos decían stanishudi. Se entiende, ese error se vino gracias a que algunas personas no recordaban cómo poder decir hasta y lo decían, tomaban ese préstamo del español. Sin embargo, se tiene registro de que antes sí las personas utilizaban la palabra completa, nun ni shudi. Por lo tanto, hay que corregir ese error y empezar a decir nun ni shudi para denotar la palabra hasta mañana. Otra forma de expresar adiós diferente de magaya es utilizando la frase Teri de Takwa, que no es muy usada, no era muy usada en ese entonces, pero de vez en cuando se alcanzaba a escuchar y tiene el mismo significado que magaya. Otra forma de despedirse demasiado usado en ese entonces era utilizar la palabra ganzupuwi, que se puede traducir como hasta luego o nos vemos. Un ejemplo de su uso puede ser ganzupuwi denyome, ganzupuwi mute, ganzupuwi chimetsi, ganzupuwi Ernesto, ganzupuwi Gustavo, etcétera, etcétera. En pocas ocasiones los otomíes de ese entonces podían saludarse en la noche, ya que por ausencia de luz artificial era bastante complicado que alguien saliera a altas horas de la noche. Pero cuando se lograba hacer, utilizaban el siguiente saludo, Za Inshui. Za Inshui se podría traducir como buenas noches. Esta frase también se expresaba cuando alguien estaba a punto de ir a dormir y se acompañaba con la frase Nunishudi. Entonces la frase completa sería Zain Shudi Nuni Shudi, que se podría traducir como buenas noches, hasta mañana. Muy bien, en esencia, ¿qué saludos existen en el otomí y cuáles son sus principales despedidas? Como primer lugar tenemos la frase Teshki Hatsi, que quiere decir ¿cómo amaneciste? También tenemos la frase Teshkegede, que quiere decir cómo pasaste la tarde. Acompañándose de estas frases se le puede incluir la frase en su para denotar una persona demasiado mayor y con mayor respeto. En cuanto a frases informales tenemos la frase tenizando, que es una posible traducción al conocido hola que tenemos en cuenta. También para en la noche podemos utilizar la frase Zain Shui. En cuanto a despedida tenemos la frase Nunishudi, que quiere decir hasta mañana. También tenemos la frase Magaya, que quiere decir adiós, y Teri de Takwa, que se podría decir que también quiere decir adiós. Y por último, de seguro se han de estar preguntando, oye, pero todo eso no son los 20 segundos que nos habías dicho que tardaba el saludo.
porque en el saludo se incluía una breve respuesta a las preguntas de cómo amaneciste y cómo habías pasado la tarde, entre otras cosas más que estaremos viendo en próximos videos. Si no te ha quedado claro este tema de los saludos y qué significa que sí y que no, en próximos días subiré un video de ejemplos y conversaciones utilizando estos saludos, estas despedidas, para que tú puedas empezar a practicar estos saludos y de vez en cuando puedas utilizarlos incluso hasta en la calle o en la escuela. También recuerda que en breves días estaremos subiendo nuestros primeros materiales para que los niños puedan aprender saludos de manera divertida. Y qué más no quisiéramos que en algún futuro podamos saludarnos en algún lugar de la calle, cuando subamos en la combi, cuando vayamos por las tortillas, cuando vayamos al mercado, y que gente de fuera se sorprenda porque aquí en Ixtenco aún se saluda en otomí. Vamos paso a paso. Ini mari gehiandi nunen naspipa. Gina veni diune like. Shikikuko nunyato. Nunuetento naspipa. Nunishudi.